Grupo, muy buenas noches. A continuación vamos a hablar de lo que son los costos de producción, un tema que hemos venido tratando a lo largo del semestre y que precisamente hoy nosotros vamos a hacer especial énfasis en lo que es este tema y su segregación a lo largo de la siguiente ponencia. Con ustedes, mi grupo conformado por Kelly Pájaro, por Vicky Altamiranda, por Manuel de Ávila y por quien les habla, Eric Caraballo. Nosotros vamos a hablar de lo que son los costos, ¿cierto? Pero, ¿qué son los costos? Los costos no son más que ese conjunto, por así decirlo, de gastos, de inversiones que hacemos en la producción de X productos, valga la redundancia, o de la realización de X actividad, contemplando desde lo mínimo hasta lo máximo para tener un mayor balance y control de lo que se gasta. Asimismo, como es un tema bastante amplio, nosotros en la segregación que a continuación vamos a mostrarles, vamos a hablar un poquitico haciendo énfasis en lo que son la tipificación, como ya pueden verlo en la diapositiva, y su clasificación. En ese orden de ideas, pues continuamos. Tipos de costos. Como les decía anteriormente, aquí lo tenemos dividido en 4 tipos. Estos 4 tipos, de los que tenemos aquí presentes, vamos a hacer especial énfasis en los 2 primeros cuando hablemos de la clasificación. Por ahora hablemos de qué son como tipo los costos fijos. Los costos fijos son los que sencillamente hacen parte constante y permanente de una línea de producción. Cuando hablamos de línea de producción es de manejando los mismos tiempos, las mismas cantidades, las mismas formas, los mismos procedimientos. Entonces los costos que se generan ahí inclusive no van únicamente en los insumos que se invierten, sino también en la logística que hace parte del andamiaje para que esta producción se dé. Eso incluye servicios públicos, eso incluye personal, etcétera, etcétera. Costos variables. Los costos variables son los que sobre la constante de la que les hablé antes en los costos fijos generan fluctuaciones en lo que es la pendiente de fabricación o de construcción. Es decir, si yo para costos fijos tenía que producir mensualmente 30 gaseosas, entonces ahorita no voy a producir 30 este mes, sino que voy a producir 60. Quiere decir que mis costos aumentan, se duplican. ¿Por qué? Porque se duplicó la producción. Pero también esta variabilidad se puede dar para la baja, es decir, para disminuir. Entonces también van a disminuir los costos. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata, de que los variables no es solamente porque sube, también baja por X o Y razones que normalmente pueden ser externas a la voluntad de la alta dirección, pero sencillamente se da, y si se da debo contemplarlos. El costo total. El costo total es lo que contempla los costos fijos y los costos variables, sean cuales sean, en X fecha de corte, donde en cierto periodo yo tomo una fracción y ahí hago el corte de esos costos y ahí mido cuál es el costo total, qué es lo que me he gastado para producir X elementos en una línea de producción. Ahora viene el costo unitario, no menos importante, pero es el que me singulariza todo el proceso del que les he venido hablando, es el que me da el costo por unidad de producción, es decir, lo que me gasto en una gaseosa. Si en los costos fijos hablaba de que hacía 30 gaseosas mensuales, en los costos variables de que podía aumentar duplicándose o mucho más, o podía disminuir yéndose a la mitad o inclusive mucho menos. En el costo unitario me voy independiente de si aumenta o de si disminuye lo que me gasto por una unidad de producción. Ahora hablemos de la clasificación de los costos. En la clasificación de los costos, uno de los ítems de los que voy a hablar es de acuerdo a su variación con la producción. Por ejemplo, por eso les dije en la diapositiva anterior de que nosotros íbamos a hacer especial énfasis ahorita en los 2 primeros, que son los costos fijos y los costos variables. Estos costos fijos pues incluye inclusive las nóminas de personal, todos los insumos, los servicios públicos, los impuestos, todo lo que tengo que gastar, lo que hace parte de mi logística general para que mi línea de producción se dé con eficiencia y efectividad. Los costos variables son precisamente los que pueden variar, como les dije anteriormente. Entonces la producción lo demandará, sí o no. La producción dirá si debo hacer más porque por demanda, por pedidos, ahorita necesito más de lo que antes producía, o si por razones como inclusive lo que vivimos actualmente, como es la pandemia, ya tengo que bajarle a la producción porque sencillamente no hay mucha demanda, hay otras prioridades, y de pronto yo no estoy como empresa entre los que están constituyendo las prioridades que se necesitan en este momento. Entonces, por esa razón, la clasificación de los costos de acuerdo a su variación con la producción termina aquí. Hablemos un poco de la clasificación de los costos según el área donde se consumen. El costo de producción, el costo de distribución, el costo de administración y el costo financiero. Entonces, el costo de producción podríamos decir que es el valor de cambio de un bien depende
del gasto invertido en el mismo, tanto en la remuneración del trabajo como en la de las ganancias. El costo de distribución. Estos costos son los incurridos para entregar el producto desde la unidad de producción hasta el usuario final. El costo de mover el producto desde el lugar de producción hasta el punto de recogida también se incluye en el costo de distribución. En el costo de administración se podría decir que son los que incurren para controlar y dirigir una organización, pero que no se puede identificar directamente con operaciones de financiamiento, comercialización o producción. Los gastos administrativos incluyen los gastos asociados con la administración general del negocio. Por el contrario, los costos financieros están dados por la tasa de intereses y préstamos o descuentos que exigen los inversionistas. Acá hablamos también un poco de acuerdo los costos, la clasificación de los costos, de acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo, los costos controlables y los costos no controlables. En los costos controlables encontramos que son aquellos sobre los cuales pueden ejercer influencia directa en los gerentes durante el determinado periodo del tiempo. Y los costos no controlables son aquellos costos que no están directamente administrados por un determinado nivel de autoridad gerencial. Partiendo entonces de esto, podríamos decir que según la identificación en una actividad de departamento o producto, podríamos hablar de los costos directos y los costos indirectos, donde los costos indirectos se asocian directamente con un producto determinado o elaboración. Los costos indirectos no se pueden aplicar a un producto específico. Un costo directo, índice totalmente de una sola actividad, mientras que el costo indirecto es un índice sobre varias de las actividades de la empresa. De acuerdo al momento en que se calcula histórico y predeterminado, podríamos decir que los costos históricos son uno de los criterios básicos de la valoración de los conceptos de activos y positivos que se identifica básicamente con el coste de adquisición. La valoración a coste histórico es uno de los criterios prioritarios utilizados en las normas internacionales de forma financiera. En cuanto al costo predeterminado, son aquellos que se calculan de forma anterior a los costos reales de las empresas en cuestión. La clasificación de los costos. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones organizacionales, encontramos costos relevantes. Son aquellos que se modifican al tomar una u otra decisión. En ocasiones coinciden con los costos variables. Y los costos irrelevantes son aquellos que, independientemente de la decisión que se tome en la empresa, permanecerán constantes. En ocasiones coinciden como los costos fijos. De acuerdo con el momento en que se reflejen los resultados, encontramos los costos del producto y costo del periodo. El costo del periodo son lo que se identifica con el periodo de tiempo y no con el producto. Se deben asociar con los ingresos en el periodo en que se generaron los costos. El costo del producto. Este tipo de costo solo se le asocia con el ingreso cuando han contribuido a generarlo en forma directa. Es el costo de la mercancía vendida. ¿Qué es costo ABC? Mide el costo y desempeño de las actividades fundamentando en el uso del recurso, así como organizando las relaciones de los responsables de los centros de costo de las diferentes actividades. Es un proceso gerencial que ayuda en la administración de las actividades y procesos del negocio en y durante la toma de decisiones estratégicas y operacionales.
dicho mis compañeros, el sistema de costos debe proporcionarnos información de calidad para la toma de decisiones en el establecimiento de precios de venta y rentabilidad, y así contribuir al logro de objetivos de crecimiento. Toda empresa debe ser eficaz y eficiente en sus recursos y procesos. Por tanto, las actividades de las mismas son de vital importancia en el cálculo de costos de los productos y servicios. Aquí les mostramos un ejemplo de los costos tradicionales que se utilizan para medidas relacionadas con el volumen, tal como la mano de obra como único elemento para asignar los costos de los productos. Y acá en el modelo ABC se utiliza diferentes bases de funciones en las actividades relacionadas con derecho a los costos directos. La diferencia principal entre ambos es que el sistema de costo tradicional trata a todos los costos fijos y directos como si fueran variables, y los costos ABC permiten realizar un seguimiento detallado de flujo de actividades en la organización mediante la creación de vínculos entre las actividades y los objetivos del costo. Y aquí mostramos la conclusión que para tener un mejor control de los costos en cualquier empresa industrial se recomienda contar con un sistema de costos estándar por ser más conveniente, ya que nos permitirá no solo determinar un costo anticipado de la producción, sino el costo de que realmente debe mantenerse durante el proceso productivo, y con ello utilizar las desviaciones que hubiesen podido surgir en el periodo para evitarlas en el siguiente.